Tiranosaurio Rex. Incluso el nombre por sí solo tiene cierto peso. A lo largo del registro fósil, muy pocos animales, dinosaurios o de otro tipo, se han acercado a igualar lo que sentimos cuando pensamos en este gigante. Los megaraptoridos, espinosauroideos, incluso los carcharodontosáuridos no parecen provocar ese mismo sentido de asombro. Seguramente el rey de los dinosaurios, no temía a nada, ¿verdad? Bueno, como sucedió, hubo un dinosaurio que vivió en la misma época y lugar que el Tyrannosaurus Rex, y al que tal vez ni siquiera este gigante se habría acercado. Pero, ¿qué clase de animal podría ser tan insuperable, tan intimidante, que incluso un Tiranosaurio Rex adulto temería acercarse? Acompáñanos para descubrirlo. Así que antes de revelar a este misterioso titán, echemos un vistazo a lo volátil que era el entorno para los dinosaurios que vivían en la época del Tiranosaurio Rex. El Tiranosaurio Rex era un habitante de la formación Hell Creek, una vasta extensión de roca que abarca Wyoming, Montana y las Dakotas. En el Cretácico tardío, Hell Creek habría sido mucho más cálido que hoy, cubierto de llanuras inundadas pantanosas y densos bosques de coníferas, helechos y colas de caballo. Toda esta vegetación proporcionaba el escondite perfecto para el superdepredador más poderoso del mundo, y había una gran variedad de animales aquí que el tiranosaurio podía cazar. Dicho esto, pocos de estos animales eran simples. El Triceratops, como hemos explorado recientemente, venía armado con una enorme masa corporal, cuernos afilados y un temperamento potencialmente agresivo. El Edmontosaurus probablemente viajaba en enormes manadas y crecía aún más. El anquilosaurio estaba armado con una capa impenetrable de osteodermos óseos a lo largo de su cuerpo, mientras que el ornitomimo probablemente era capaz de correr más rápido que incluso los T-Rex más decididos. Cualquier animal que el tiranosaurio quisiera cazar parecía representar un desafío enorme, y eso es incluso antes de hablar de la posible competencia que este dinosaurio enfrentó en vida. No se puede determinar exactamente cuán social era el tiranosaurio en vida, pero es razonable suponer que los miembros de la misma especie podrían haber representado cierto grado de amenaza entre sí. El tiranosaurio era, por mucho, el depredador más grande en Hell Creek y probablemente enfrentaba una enorme cantidad de competencia de las fauces hambrientas de otros miembros de su misma especie. Los tiranosaurios jóvenes que lograban cazar con éxito podían ser ahuyentados periódicamente de los cadáveres por adultos más grandes y experimentados, posiblemente usando la fuerza bruta. Quizás los tiranosaurios adultos, si no eran sociales, eran extremadamente territoriales y representaban una gran amenaza para los forasteros o intrusos dentro de sus territorios. El entorno del rey lagarto tirano también albergaba una serie de amenazas que no eran tiranosaurios, de las que los individuos más jóvenes podían ser víctimas fáciles y a las que podían temer profundamente. Quetzalcoatlus, el pterosaurio gigante, por ejemplo, vivía en Norteamérica exactamente al mismo tiempo que el tiranosaurio merodeaba Hell Creek. Este enorme reptil aéreo, el animal más grande que jamás haya surcado los cielos, estaba armado con un inmenso pico en forma de pinza y fácilmente podría haber atrapado a un joven tiranosaurio del suelo, elevándose por los cielos antes de que los adultos pudieran hacer algo al respecto. Aunque puede ser un género inválido, tal vez una quimera fósil de diferentes hallazgos de dinosaurios, otra amenaza pudo haber venido en forma de Dakotaraptor. Uno de los dromeosaurios más grandes, se cree que fue uno de los depredadores más poderosos de Hell Creek, si es que, por supuesto, realmente existió. Siempre ha habido especulación en torno a la idea de que los dromeosaurios cazaban en manada, lo cual, si fuera cierto, podría haber hecho que los grupos de caza de Dakotaraptor fueran tan formidables como un Tyrannosaurus Rex adulto. ¿Podría nuestro tirano haberse encontrado con su igual en un pariente enorme de Velociraptor? Por último, cualquier individuo de Tyrannosaurus Rex que intentara cruzar los océanos, específicamente las islas del mar interior occidental, se habría encontrado con innumerables amenazas para su vida. Peces gigantes como el formidable Sifactinus acechaban en estas vías fluviales y podrían haber sido más que capaces de atrapar a un joven Tyrannosaurus desde la superficie mientras cruzaba lentamente a nado. Sin embargo, un peligro aún mayor estaba representado por los enormes mosasaurios macropredadores. Enormes lagartos marinos como Mosasaurus y Tylosaurus podrían incluso haber sido capaces de derribar a un Tyrannosaurus adulto mientras cruzaba el agua, arrastrándolo hacia una muerte prematura. Mientras nadaba, había relativamente poco que T-Rex pudiera hacer para defenderse de una emboscada desde abajo, así que quién sabe cuántas vidas de dinosaurios se perdieron de esta manera. Así que Hell Creek era un lugar extremadamente impredecible para vivir, incluso para los más poderosos superdepredadores dinosaurianos. Aún así, hay un dinosaurio al que el Tyrannosaurus Rex
podría haber temido más que a cualquier otro animal que viviera en Hell Creek. Pero ¿quién era este peligro inesperado y qué lo hacía tan intimidante para el rey de los dinosaurios? Sin más preámbulos, vamos a descubrirlo. Los bosques y llanuras aluviales de Hell Creek a menudo habrían sido perturbados por los movimientos de un coloso. Ruidoso, llamativo e indudablemente masivo, el único dinosaurio que habría infundido más miedo en el corazón de un Tyrannosaurus que cualquier otro probablemente era el residente más grande de Hell Creek, un Alamosaurus adulto. Los individuos completamente desarrollados de este inmenso género habrían medido unos impresionantes 26 metros o 85 pies desde el hocico hasta la cola. Se estima que la cabeza se elevaba a una altura de alrededor de 13 metros o 43 pies sobre el suelo. Animales de tamaños tan impresionantes pudieron haber pesado entre 30 y 35 toneladas. Alamosaurus era, por supuesto, un saurópodo. Los saurópodos tienen la reputación en los medios de ser pacíficos e inofensivos, comedores de plantas, los gigantes gentiles del Mesozoico. Pero piensa por un momento lo difícil que habría sido para un Tyrannosaurus Rex enfrentarse a un animal de este tamaño. Este inmenso titanosaurio habría estado sostenido sobre 4 patas anchas como pilares, cada una de las cuales podría haberse usado como una poderosa arma para patear o pisotear y neutralizar cualquier amenaza. Los adultos, por supuesto, habrían sido prácticamente invulnerables a los ataques, pero los jóvenes de Alamosaurus podrían haber sido un manjar potencial para el Tyrannosaurus. Sin embargo, ningún dinosaurio adulto se habría quedado de brazos cruzados ante un intento de cazar a sus crías. Ahora, es importante señalar en este punto que esas estimaciones de tamaño mencionadas son solo eso, estimaciones. Algunos especímenes, incluso más grandes que el promedio, indican que el Alamosaurus pudo haber alcanzado tamaños, alturas y pesos aún mayores, acercándose a los logrados por el Argentinosaurus y el Patagotitan, los animales terrestres más grandes que jamás hayan vivido en la Tierra. Además, los saurópodos, especialmente los titanosaurios, a menudo se representan como animales que viven en manadas. Vivir en grupos proporcionaba protección por la fuerza del grupo tanto a los juveniles como a los adultos. Los primeros dependían de los segundos para protegerse en caso de un ataque de un tiranosaurio. Por otro lado, las crías de saurópodo eran mucho más vulnerables. El Alamosaurus no fue temido por el Tiranosaurio Rex durante toda su vida. Las primeras fases de la vida del Alamosaurus probablemente fueron extremadamente agitadas y llenas de peligro. Los paleontólogos generalmente están de acuerdo en que las crías de saurópodos no recibían cuidado parental. Se cree que los adultos ponían sus huevos en lugares de anidación adecuados antes de internarse en la naturaleza salvaje para seguir alimentándose. Cuando nacían, las crías tenían que arriesgarlo todo para buscar primero seguridad en las sombras de los bosques, uniéndose después a las manadas cuando eran lo suficientemente grandes y viejas para seguirles el paso y comer lo mismo. Es muy probable que los depredadores, al igual que los que cazan a las crías de tortuga marina, hoy en día, mientras corren frenéticamente de la playa al océano, habrían aprovechado la oportunidad para atraparlas. Uno de esos depredadores, por supuesto, pudo haber sido el tiranosaurio. Así que lo primero que muchos de estos diminutos saurópodos recién nacidos habrían visto al abrir los ojos por primera vez en sus vidas serían los dientes afilados como cuchillos del mayor depredador que el mundo haya visto. Sin embargo, para los Alamosaurus que sobrevivieron, les esperaba una vida potencialmente libre de amenazas. Los saurópodos crecían muy rápido, necesitaban aumentar sus posibilidades de supervivencia. Al alcanzar finalmente la adultez, el Alamosaurio habría tenido el peso, tamaño y armas para abatir casi cualquier amenaza que se le presentara, ya fuera un Dakotaraptor, un Quetzalcoatlus o un Tyrannosaurus Rex. Si el Tyrannosaurus se sentía lo suficientemente audaz como para intentar abatir a un Alamosaurio juvenil que se había unido a una manada de adultos, tendría que ser extremadamente cuidadoso. Atacar a los jóvenes o débiles en emboscadas es algo en lo que los depredadores más exitosos de hoy en día sobresalen, y el T-Rex puede que no haya sido diferente. Sin embargo, durante una cacería, el Tyrannosaurus solo era capaz de alcanzar gran velocidad por tramos cortos, no podía correr de manera sostenida. Si cargaba a ciegas contra una manada de Alamosaurus, puede que no tuviera la resistencia para matar a su presa y ponerse a salvo con su comida. Probablemente, esperando a un individuo tan impaciente, estarían las aplastantes estampidas de un grupo enojado de Alamosaurus, adultos de 35 toneladas, quienes no se detendrían ante nada para defender a sus crías. Simplemente es una batalla que quizá no valía la pena intentar ganar, especialmente cuando Hell Creek estaba llena de muchos otros objetivos más pequeños. Mientras que un Tyrannosaurus Rex solitario tenía muy pocas posibilidades contra un Alamosaurus completamente desarrollado, ¿qué pasaría si consideráramos la idea de que este superdepredador cazaba en manada?
Si bien los comportamientos de caza en manada no pueden fosilizarse ni se fosilizan, históricamente ha habido cierta especulación entre los paleontólogos sobre si el Tyrannosaurus vivía en grupos y si optaba por cazar con otros miembros del grupo como parte de esa dinámica. Trabajar juntos como una manada bien coordinada, muy parecido a una manada de leones moderna, habría hecho que las cacerías arriesgadas fueran un poco más atractivas para el Tyrannosaurus. Mientras que lanzarse de frente contra una enorme manada de Alamosaurus adultos sería una locura, los depredadores podrían haber logrado acercarse un poco más a los rezagados que viajaban en la parte trasera de la manada. No olvidemos que la fuerza de mordida del Tyrannosaurus estaba entre las más poderosas que se han visto en toda la historia natural del reino animal. Mientras que un Tyrannosaurus solitario podría haber sido rápidamente aplastado bajo las inmensas extremidades en forma de pilares de los Alamosaurus adultos, una pareja o un grupo trabajando juntos podrían haber logrado distraer a su presa con una serie de mordidas rápidas y profundas, derribándola finalmente mientras la manada seguía avanzando. Por supuesto, sin presenciar un encuentro así en la naturaleza, nunca podremos decir con certeza exactamente cómo se desarrollaban estos enfrentamientos. Puede que haya habido ocasiones en las que un Tyrannosaurus Rex lograra emboscar a un Alamosaurus solitario y salir con vida, obteniendo suficiente comida para sobrevivir durante una semana o más. Encuentros así habrían sido sumamente raros, dado el tamaño del Alamosaurus y especialmente si el saurópodo vivía en manada, pero siempre es divertido especular. El Tyrannosaurus necesitaba ser audaz como superdepredador. Sin tomar riesgos, nunca habría podido alimentarse y, por lo tanto, mantener a su especie. Por eso, no se puede saber hasta dónde llegaría un T-Rex hambriento si realmente necesitara comer. Si hay un dinosaurio capaz de infundir miedo incluso en los Tyrannosaurus Rex más experimentados y adultos, era un Alamosaurus, o tal vez hasta una manada entera de ellos. Déjanos saber tu opinión sobre si crees que el Tyrannosaurus Rex podría haber enfrentado a un Alamosaurus adulto en los comentarios. ¿Crees que el T-Rex habría podido derribar una presa tan enorme o simplemente habría sido aplastado contra el suelo? Como siempre, muchas gracias por vernos. No olvides darle like, darle hype y suscribirte a Dinosaur Discovery, ya que eso realmente nos ayuda a seguir haciendo estos videos para ti. Como siempre, nos vemos la próxima vez.